En un hospital donde la indiferencia y el desprecio parecían reinar, una madre humilde fue humillada cruelmente frente a todos. Nadie imaginaba que, detrás de aquella mujer de aspecto cansado y ropa sencilla, se escondía una fuerza imparable, capaz de cambiarlo todo. Lo que sucedió al día siguiente dejó a médicos, enfermeras y directivos en completo silencio. Esa misma mujer regresó no como paciente, sino como la nueva directora médica del hospital. Prepárate para descubrir esta historia de superación, dignidad y justicia que te estremecerá hasta el final. Si te gustan relatos llenos de emoción y giros inesperados, suscríbete ahora a Voces del Corazón, activa la campanita y únete a nuestra familia de historias. El hospital estaba lleno de murmullos, pasos acelerados y el olor a desinfectante que lo impregnaba todo. Entre las sillas de plástico azul, una mujer de aspecto humilde esperaba con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su ropa era sencilla y desgastada, su cabello recogido de cualquier manera, y en sus ojos se reflejaba el cansancio de una vida de lucha constante. Aquella madre no había ido allí por ella, sino por su hija enferma, que necesitaba atención inmediata. Pero en lugar de compasión, lo que encontró fueron miradas de desprecio. Una enfermera de uniforme impecable, con gesto altivo, se acercó y le dijo en voz baja pero cortante: «Señora, aquí no es un refugio. Si no tiene dinero, no podemos hacer mucho por usted. Hay hospitales públicos para casos como el suyo». La mujer bajó la cabeza, sintiendo el ardor de la humillación recorrerle el rostro. Varias personas a su alrededor cuchicheaban. Algunos se reían por lo bajo. Un médico joven, con el estetoscopio colgando en el cuello, la miró de arriba abajo con gesto de fastidio. ¿De verdad cree que puede exigir algo aquí? Este hospital atiende a gente que puede pagar. Cada palabra era como una daga. Ella quería responder, gritar, defender la dignidad de su hija y la suya propia, pero el nudo en su garganta no la dejaba. Solo apretó con fuerza las manos, jurándose a sí misma que no derramaría una lágrima frente a ellos. No les daría ese triunfo. El dolor más grande no era la enfermedad de su hija en ese momento, sino la certeza de que la estaban tratando como si no valiera nada. Sentía que la estaban empujando a la oscuridad, como si su condición de madre pobre la redujera a una sombra en un lugar donde solo brillaban quienes tenían dinero. Cuando por fin logró que alguien la escuchara, lo hicieron con desgano, como si le estuvieran concediendo un favor que no merecía. Su niña recibió atención mínima. Mientras ella soportaba comentarios sarcásticos sobre su aspecto, sobre su voz temblorosa, sobre su incapacidad de pagar un tratamiento completo. Aquella noche, al salir del hospital, el aire frío golpeó su rostro, y las lágrimas que había contenido brotaron sin freno. Pero en medio de su dolor, un fuego ardía en su interior. Sabía que la vida le había dado una oportunidad disfrazada de vergüenza, y ese mismo hospital que hoy la había humillado sería el escenario de su reivindicación más grande. Esa noche, en el modesto cuarto donde vivía con su hija, la madre se sentó al borde de la cama observando cómo la niña dormía con respiración agitada. Cada tos, cada gemido débil le partía el corazón. Sentía la impotencia de no poder darle lo que necesitaba, de haber tenido que soportar insultos y desprecio para lograr apenas unas atenciones mínimas. Tomó la mano de su hija y, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, susurró: «Te lo prometo, mi amor. Nunca más volverás a sufrir por culpa de la soberbia de nadie. Haré todo lo que esté en mis manos para que tengas una vida digna». El reflejo en el pequeño espejo roto del cuarto le devolvió la imagen de una mujer devastada, pero en sus ojos había un brillo nuevo, una chispa de determinación que no había sentido en años. No sabía aún cómo, pero intuía que su destino estaba a punto de cambiar. Mientras la madrugada avanzaba, recordó todas las veces que había renunciado a sus sueños por sobrevivir, por sacar adelante a su hija, por aceptar cualquier trabajo con tal de tener pan sobre la mesa. Recordó también aquella pasión escondida que había tenido en la juventud por la medicina, las largas horas que pasaba leyendo libros prestados y su deseo de algún día trabajar en un hospital. No como paciente, sino como alguien que curara, que ayudara, que marcara la diferencia. Con un suspiro profundo, se levantó
y buscó en un viejo cajón un sobre polvoriento. Dentro había documentos que pocos conocían, certificados, cartas y hasta un título que nunca había tenido la oportunidad de ejercer. Todo ese pasado que había quedado enterrado por la necesidad, ahora renacía frente a sus ojos. Acarició el rostro de su hija dormida y con la voz firme declaró: «Mañana, las cosas cambiarán». Y con esa promesa, la madre pobre que había sido humillada empezó a transformarse en la mujer que haría temblar los cimientos del hospital. La mañana siguiente, el hospital amaneció como cualquier otro día. Pacientes en fila, enfermeras recorriendo los pasillos y médicos revisando expedientes. Nadie imaginaba que aquel lugar sería testigo de un giro que marcaría un antes y un después. Las puertas principales se abrieron y la misma mujer que había sido humillada la noche anterior entró con paso firme. Ya no llevaba las ropas desgastadas que la hacían invisible. Ahora vestía con sobriedad y elegancia, su cabello recogido y sus documentos en mano. Su mirada no era la de una madre desesperada, sino la de una profesional con autoridad. El personal que la había despreciado apenas 24 horas antes la observaba en silencio, incrédulo. Una enfermera murmuró: «¿No es esa la mujer de ayer? ¿Qué está haciendo aquí otra vez?». Un médico joven, el mismo que la había tratado con frialdad, frunció el ceño, intentando entender. La mujer se detuvo frente a la recepción y con voz serena pero poderosa pidió hablar con la dirección del hospital. No lo hizo como una suplicante, sino como alguien que tenía derecho a ser escuchada. Los rumores se esparcieron rápidamente por los pasillos. Algunos pacientes reconocieron su rostro y la miraban con compasión, sin saber lo que estaba a punto de revelarse. Los trabajadores intercambiaban miradas de desconcierto, incapaces de aceptar que aquella madre humilde pudiera tener algún poder en un lugar como ese. Cuando finalmente la condujeron a la sala de juntas, el murmullo se transformó en silencio absoluto. Allí, frente a médicos de renombre y directivos altivos, la mujer colocó sobre la mesa sus credenciales, títulos y experiencia. Su voz no tembló al decir: «Ayer me vieron como una madre pobre sin valor. Hoy les hablo como la nueva directora médica designada por la Junta Superior de este hospital». El impacto fue inmediato. Algunos abrieron los ojos con asombro, otros quedaron mudos de vergüenza. La misma mujer que habían pisoteado ahora tenía el poder de cambiarlo todo. Dentro de la sala de juntas el ambiente era tenso. Una larga mesa de madera relucía bajo la luz blanca, rodeada por médicos de renombre y directivos acostumbrados a mirar por encima del hombro a cualquiera que no compartiera su estatus. Cuando la mujer entró, los murmullos se apagaron de inmediato. Ella avanzó con paso firme, sosteniendo en sus manos un portafolio de documentos. Su figura irradiaba seguridad, aunque en su interior aún resonaban los recuerdos de la humillación sufrida el día anterior. Colocó sus credenciales sobre la mesa con un gesto decidido, y el sonido seco del portafolio al abrirse fue como un golpe en el orgullo de quienes la habían despreciado. Uno de los directivos, un hombre canoso de traje oscuro, intentó interrumpirla con tono sarcástico. «Señora, ¿qué pretende con esto? Aquí no se hacen espectáculos». Ella lo miró directamente a los ojos y con voz clara respondió: «No estoy aquí para un espectáculo. Estoy aquí porque he sido nombrada la nueva directora médica de este hospital, y lo demostraré con hechos». Sacó sobre la mesa diplomas, cartas de recomendación y títulos que respaldaban su experiencia. El silencio se volvió denso, casi insoportable. Cada hoja que desplegaba era un recordatorio de que habían juzgado mal, de que la habían visto como una sombra cuando en realidad era una profesional más preparada que muchos de los presentes. Las expresiones comenzaron a cambiar. Algunos bajaron la mirada avergonzados. Otros se revolvían en sus asientos, incapaces de aceptar lo evidente. El mismo médico joven que la había humillado en la sala de espera sentía un nudo en la garganta, incapaz de articular palabra. Finalmente, ella se enderezó y concluyó con firmeza: «El trato que recibí ayer no fue solo una ofensa personal, fue una muestra del desprecio que este hospital ha cultivado hacia los más vulnerables. Y eso bajo mi dirección se acabó». En ese instante, el silencio se transformó en respeto. Nadie se atrevió a contradecirla. El hospital había cambiado de manos. Y con ello,
también cambiaría su destino. Tras aquella reunión, la noticia se propagó como fuego por todo el hospital. Médicos, enfermeras y pacientes murmuraban en los pasillos, aún incrédulos de que la mujer que había sido menospreciada la noche anterior ahora era la máxima autoridad médica del lugar. Mientras tanto, la nueva directora médica caminaba por los corredores con la frente en alto. Cada paso que daba era un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, aunque muchos intenten ocultarla bajo prejuicios y apariencias. El eco de sus tacones en el suelo pulido sonaba como una declaración de poder, de dignidad recuperada. El mismo joven doctor que la había humillado en la sala de espera se cruzó con ella. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora se desviaron hacia el suelo. Ella lo observó por un instante y, en lugar de palabras de venganza, lo saludó con un leve asentimiento. Ese gesto, más que cualquier reproche, le dejó claro que su soberbia había quedado en evidencia. Los pacientes más humildes comenzaron a mirarla con esperanza. Algunos se atrevían a acercarse para darle las gracias, como si su ascenso significara también la promesa de un hospital más humano. Una anciana tomó su mano y susurró: «Dios la puso aquí por un propósito. No nos olvide». Ella apretó con fuerza aquella mano, consciente del peso que ahora cargaba. Ya no se trataba solo de demostrar quién era, sino de transformar un sistema entero que había olvidado la compasión. En la oficina que ahora le pertenecía, se sentó frente al escritorio de madera imponente. Allí estaban las mismas paredes que habían visto a muchos directivos tomar decisiones frías y calculadoras. Pero ahora, esa oficina sería el corazón de un nuevo comienzo. Con una mezcla de firmeza y emoción, abrió una libreta nueva y escribió las primeras palabras de lo que sería su legado. «Ningún paciente será humillado en este hospital jamás». Los primeros días bajo su dirección fueron los más desafiantes. El personal, acostumbrado a una jerarquía rígida y fría, observaba cada movimiento suyo con escepticismo. Algunos pensaban que su llegada sería pasajera, un capricho de la junta directiva, pero pronto descubrieron que estaban frente a una mujer decidida a cambiarlo todo desde las raíces. El hospital, que hasta entonces parecía más un negocio que un lugar de sanación, comenzó a transformarse. Ella recorrió cada pasillo, habló con pacientes y trabajadores, escuchó historias que habían sido ignoradas por años. El contraste era evidente. Mientras antes los más pobres eran tratados con indiferencia, ahora tenían a una directora que les miraba a los ojos y les devolvía la dignidad. Convocó reuniones con médicos y enfermeras y con voz firme declaró: «Aquí nadie volverá a ser juzgado por su apariencia ni por su bolsillo. Este hospital está para servir, no para humillar». Muchos quedaron en silencio, avergonzados al recordar actitudes pasadas. Otros, emocionados, empezaron a sentirse inspirados por su liderazgo. Los cambios se notaron en poco tiempo. Los pacientes eran recibidos con empatía. Se impulsaron programas de atención gratuita para los más necesitados y el personal médico comenzó a recuperar un sentido de orgullo por su labor. El médico joven que la había despreciado en la sala de espera fue uno de los primeros en experimentar el cambio interior. La observaba con respeto, comprendiendo que sus prejuicios le habían impedido ver a una mujer excepcional. Una tarde se acercó tímidamente y le dijo: «Directora, quiero aprender de usted. Perdón por cómo la traté». Ella sonrió con serenidad, respondiendo: «Lo importante no es lo que hiciste ayer, sino lo que elijas hacer a partir de hoy». El hospital ya no era el mismo. La madre humillada había renacido como líder, y con cada decisión dejaba claro que su misión era sanar no solo cuerpos, sino también corazones. El hospital ya no era el mismo. Donde antes reinaba la indiferencia, ahora se respiraba respeto y esperanza. Los cambios implementados por la nueva directora no solo habían transformado la atención, sino también los corazones de quienes trabajaban allí. Una mañana, mientras recorría los pasillos, se detuvo frente a la sala de espera donde había vivido su peor humillación. La imagen de aquella noche aún estaba fresca. Las miradas de desprecio, las risas contenidas, la sensación de ser tratada como nada. Ahora, ese mismo lugar estaba lleno de sonrisas y voces amables. La anciana que antes la había agradecido se acercó de nuevo.
esta vez acompañada de su nieto. Le entregó un pequeño ramo de flores y dijo con lágrimas en los ojos: «Usted no solo cambió este hospital, hija, cambió nuestras vidas». El joven doctor, que la había tratado con frialdad, se presentó ante ella, decidido a demostrar que había aprendido la lección. Con un gesto humilde, expresó: «Gracias por darme la oportunidad de enmendar mis errores. Hoy soy un mejor médico gracias a usted». Ella lo miró con bondad y respondió: «Eso es lo que quiero sembrar aquí. Que cada persona, sea paciente o médico, recuerde que la dignidad es el primer paso para sanar». Mientras avanzaba entre pacientes y trabajadores que la saludaban con respeto, comprendió que su historia ya no era solo suya. Se había convertido en el ejemplo de que la justicia y la compasión pueden derribar muros de soberbia. El eco de aquel juramento que había hecho a su hija en silencio resonaba más fuerte que nunca. Nunca más seremos humilladas. Y lo había cumplido. El cambio no pasó desapercibido para todos. Algunos directivos que se habían beneficiado durante años de la corrupción y del desprecio hacia los pobres empezaron a sentir que su poder se desmoronaba. En los pasillos, los rumores eran intensos. Unos la apoyaban con entusiasmo, otros conspiraban en silencio para derribarla. Una tarde, fue citada a una reunión privada con el Consejo Administrativo. Allí estaban los mismos hombres que alguna vez habían decidido que su hospital era un negocio antes que un lugar de sanación. Intentaron intimidarla, recordándole que sus decisiones estaban afectando los ingresos y que debía reconsiderar sus cambios. Ella los escuchó en silencio, con la misma calma que la caracterizaba. Luego, colocó sobre la mesa una carpeta con evidencias, registros de negligencias, quejas ignoradas y hasta pruebas de malos manejos económicos. Su voz resonó con firmeza. El hospital ya no será un mercado de ambiciones. Será un lugar donde cada vida importe. Y si a alguien no le conviene, sabrá que tengo la verdad de mi lado. El golpe fue devastador. Los directivos, antes altivos, se removieron incómodos en sus asientos, conscientes de que la mujer que habían despreciado no solo tenía la autoridad moral, sino también la fuerza de la justicia. Esa noche, al salir del hospital, respiró profundo. No había sido un día fácil, pero en sus ojos brillaba la certeza de que estaba luchando no solo por ella y su hija, sino por todos los que alguna vez fueron humillados. La madre pobre ya no existía. En su lugar estaba la directora que, con dignidad y valentía, se había convertido en la pesadilla de quienes pensaban que el poder era eterno. Al final de un largo día, la directora regresó a su hogar. Allí, en la pequeña habitación que aún conservaba la sencillez de su vida anterior, la esperaba su hija. La niña corrió a abrazarla, aferrándose con fuerza a su cintura como si no quisiera soltarla nunca. «Mamá, ¿es cierto que ahora eres la jefa de todos en el hospital?», preguntó con inocencia, sus ojos brillando de admiración. Ella sonrió, acariciándole el cabello con ternura. Se inclinó y respondió: «Sí, mi amor. Pero más importante que eso, ahora puedo asegurarme de que nadie vuelva a tratarte mal a ti, ni a nadie más por no tener dinero». La niña, con un orgullo que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, le mostró un dibujo que había hecho. Era su madre vestida con bata blanca y un corazón rojo enorme en el pecho. «Te dibujé como una heroína, porque eso eres para mí». Las lágrimas llenaron los ojos de la mujer, pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. Cada humillación, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada, había valido la pena por ese instante. La hija se quedó dormida en sus brazos mientras ella contemplaba el dibujo colgado en la pared, y comprendió que, aunque su cargo era importante, su verdadero título, el que más la enorgullecía, era ser madre. Esa noche, en silencio, juró proteger no solo a su hija, sino también a cada niño, anciano y familia que cruzara las puertas del hospital. Con el paso de las semanas, el impacto de su liderazgo se hizo tan evidente que incluso los medios comenzaron a hablar de ella. Un hospital que antes era conocido por la frialdad de su personal y las quejas constantes, ahora aparecía en los periódicos como ejemplo de dignidad y renovación. Un día, fue invitada a un evento en el mismo hospital,
organizado por pacientes y trabajadores agradecidos. La sala principal estaba llena de flores, aplausos y rostros sonrientes. Cuando ella entró, vestida con su bata blanca, fue recibida con una ovación que la dejó sin palabras. Entre los presentes, había pacientes que habían recuperado la salud gracias a su gestión, enfermeras que se sentían respetadas como nunca antes, y hasta médicos que, con humildad, reconocían haber aprendido de su ejemplo. El mismo doctor que la había despreciado la noche de la humillación fue uno de los primeros en estrecharle la mano frente a todos. «Gracias por enseñarnos lo que realmente significa ser médico», dijo, con voz emocionada. Ella, con lágrimas contenidas, respondió, «No soy yo quien merece este reconocimiento, sino cada uno de ustedes que ha decidido cambiar junto conmigo. Este hospital ya no pertenece a unos pocos, sino a todos los que lo necesitan». El público estalló en aplausos. La madre pobre que había sido humillada se había convertido no solo en directora, sino en un símbolo de esperanza y justicia. En ese momento, comprendió que su historia ya no era personal, era la historia de todos los que alguna vez habían sido silenciados. Y ahora, por fin, sus voces resonaban libres. El reconocimiento público no solo había fortalecido su liderazgo, sino que también había puesto en evidencia a quienes durante años habían utilizado el hospital como un negocio personal. Las investigaciones comenzaron, y poco a poco salieron a la luz los abusos, las negligencias y los manejos turbios que se habían escondido bajo una fachada de prestigio. Los directivos que una vez la despreciaron se encontraron ahora frente a la justicia. Algunos fueron destituidos, otros enfrentaron sanciones más graves. La ironía era evidente. Aquellos que la habían tratado como una sombra sin importancia estaban siendo expulsados bajo la mirada firme de la mujer que había prometido dignidad y justicia. Ella, lejos de celebrar con arrogancia, se mantuvo serena. Sabía que su lucha no era por venganza personal, sino por demostrar que la verdad siempre encuentra un camino. Desde su oficina, observó a los nuevos equipos de médicos jóvenes y apasionados que llegaban al hospital, dispuestos a trabajar con un espíritu renovado. El mismo lugar que antes le había arrancado lágrimas de humillación, ahora se había convertido en símbolo de respeto. La transformación era tan profunda que muchos pacientes viajaban desde lejos solo para ser atendidos allí, convencidos de que en ese hospital no serían juzgados por su apariencia ni por su pobreza. Esa tarde, mientras caminaba hacia la salida, vio a una familia humilde entrar por las puertas principales. La niña pequeña, con zapatos gastados y mirada tímida, le recordó a su propia hija. Se inclinó hacia ella y le sonrió con ternura, murmurando, «Aquí serás tratada con el respeto que mereces». El hospital ya no pertenecía a unos pocos privilegiados. Ahora era un hogar de esperanza para todos. El reconocimiento público no solo había fortalecido su liderazgo, sino que también había puesto en evidencia a quienes durante años habían utilizado el hospital como un negocio personal. Las investigaciones comenzaron, y poco a poco salieron a la luz los abusos, las negligencias y los manejos turbios que se habían escondido bajo una fachada de prestigio. Los directivos que una vez la despreciaron se encontraron ahora frente a la justicia. Algunos fueron destituidos, otros enfrentaron sanciones más graves. La ironía era evidente. Aquellos que la habían tratado como una sombra sin importancia estaban siendo expulsados bajo la mirada firme de la mujer que había prometido dignidad y justicia. Ella, lejos de celebrar con arrogancia, se mantuvo serena. Sabía que su lucha no era por venganza personal, sino por demostrar que la verdad siempre encuentra un camino. Desde su oficina, observó a los nuevos equipos de médicos jóvenes y apasionados que llegaban al hospital, dispuestos a trabajar con un espíritu renovado. El mismo lugar que antes le había arrancado lágrimas de humillación, ahora se había convertido en símbolo de respeto. La transformación era tan profunda que muchos pacientes viajaban desde lejos solo para ser atendidos allí, convencidos de que en ese hospital no serían juzgados por su apariencia ni por su pobreza. Esa tarde, mientras caminaba hacia la salida, vio a una familia humilde entrar por las puertas principales. La niña pequeña, con zapatos gastados y mirada tímida, le recordó a su propia hija. Se inclinó hacia ella y le sonrió con ternura, murmurando, «Aquí serás tratada con el respeto que mereces».
El hospital ya no pertenecía a unos pocos privilegiados. Ahora era un hogar de esperanza para todos. En un mundo donde la arrogancia y el desprecio parecen imponerse, la historia de esta madre nos recuerda una gran verdad. La dignidad nunca se pierde, solo espera el momento correcto para brillar. Ella pasó de ser humillada en los pasillos fríos de un hospital a convertirse en el símbolo de justicia, respeto y esperanza para todos. Su fuerza no solo cambió su vida y la de su hija, sino también la de miles de personas que hoy encuentran en ese hospital un refugio de humanidad. Porque al final, el verdadero poder no está en el dinero ni en los títulos, sino en la valentía de quienes deciden levantarse después de caer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Voces del Corazón, activa la campanita y comparte este video para que más personas recuerden que la dignidad siempre vence a la humillación.